con Buscadores. Seguimos adelante, amigos, aquí en Buscadores, y ya mismo nos vamos con otra zona de nuestra frondosa escenografía, junto a mi Noeto. Estamos con el doctor y diputado Pablo Abdala. Pablo, buenas tardes, gracias por estar acá. Con mucho gusto, gracias a ustedes. La idea original era un debate a esta hora, que en algún momento puede surgir, sí, que con algún legislador del oficialismo por las medidas presentadas, es decir, los pros y los contras. Seguramente Abdala tiene pros y contras también, a pesar de ser de la oposición. Una lectura general para después detenernos en algunas de estas medidas, que de acuerdo a lo trascendido, algunas ya estarían a punto de ingresar ya en estos días. Bueno, el paquete de medidas a nosotros nos sorprendió por su complejidad, por el nivel de inconsistencia colectiva y al mismo tiempo de la inconsistencia de determinadas medidas en particular, por las sorpresas que vinieron incluidas, como este planteo de la legalización del comercio de la marihuana. Planteo y plantío. Exactamente. Y yo diría, en verdad, sobre todo nos parece que esta es la expresión de un gobierno que no sabe muy bien de qué manera orientar sus pasos en el sentido de lo que la gente demanda, y es que haya más seguridad. Porque asistimos durante prácticamente 2 meses o mes y medio a una instancia de análisis y de deliberación hacia adentro del gobierno. El gabinete de seguridad se reunía en reserva, no trascendía lo que allí se conversaba, incluso específicamente se decía, o especialmente se transmitía que se estaba trabajando en silencio y que hasta que no estuviera pronto el paquete no se comunicaría ninguna medida. Y todos nos generamos la sensación de que una vez que ese trabajo estuviera concluido, asistiríamos a un planteamiento que tendría visos de solución final. Bueno, finalmente el gobierno ha resuelto tomar el toro por las astas y adoptar medidas, algunas de corte legislativo y seguramente otras vinculadas con la gestión policial y con todos los temas que atañen a la seguridad para mejorar las cosas. Y después nos encontramos con esto, que en buena medida tiene sabor a poco, y yo diría sobre todo tiene el ingrediente de la inutilidad en muchas medidas y en muchos planteos, que a mi juicio lo que van a generar es un enorme desgaste y ya han generado una gran confusión. Bien, vamos a ir viendo. Con tanta expectativa, es claro que la oposición se sintió decepcionada. Es tu caso también. Hagamos el refuerzo al revés. ¿Con qué estás de acuerdo de lo presentado para después ir a qué hubieras hecho, a qué hubieras planteado o qué esperabas? Pero ¿con qué estás de acuerdo, por ejemplo? Bueno, seguramente estos 3 proyectos que inicialmente vendrían al Parlamento, según lo que trascendió hoy, en principio son votables, para decirlo mal y pronto, porque me parece que no implican, por cierto, diferencias de carácter profundo, conceptual o programático, es decir, agravar las penas en los casos de corrupción policial, en los casos de narcotráfico, avanzar en el camino de establecer soluciones para las víctimas, la creación de un fondo. O sea, con las ideas estamos de acuerdo. Modificar el Código de la Niñez para corregir mínimos y máximos de las penas, estamos de acuerdo. Incluso muchas de esas propuestas fueron planteadas por nosotros, por los partidos de la oposición. Ahora, queremos ver los términos. Cuando uno dice fondo para reparar o resarcir a las víctimas, ¿de qué estamos hablando? Se ha dicho que eso va acompañado de un impuesto, que va a gravar los seguros, los contratos de seguro. Bueno, es un tema que quisiéramos analizar, ver si ese es el camino más correcto. Nosotros hemos hecho planteos también con relación al resarcimiento de las víctimas. Yo mismo presenté una propuesta hace pocos días que tiene que ver con extender los beneficios de los que hoy gozan las víctimas de la violencia doméstica a el resto de las víctimas producto de episodios de violencia, de homicidio, etcétera. Bueno, cuando hablamos de eso hablamos de muchas cosas. Queremos ver, digamos, en blanco sobre negro o en negro sobre blanco, cuál es la propuesta y cuál es el alcance de la medida. Ahora, a mí me da la sensación de que el gobierno tiene acuerdo solo sobre eso y no sobre todo lo demás. Todo lo demás es un conjunto de vaguedades, de generalidades con las que podemos coincidir. ¿Quién no ha de coincidir con el discurso del presidente de la República del 19 de junio? Que es un alegato por la vida. Bueno, todos podríamos suscribirlo. Ahora, el punto es a partir de allí o desde allí cómo aterrizamos eso o internalizamos eso en una realidad que realmente nos desborda y que el primero que ha desbordado es el gobierno, que es el problema de la seguridad. ¿Qué tendría que incluir, por ejemplo, 2 o 3 patas de un plan de seguridad que allí no está y que debería estar sí o sí arriba de la mesa? Yo creo que muchas cosas, pero aquí hay un tema que el gobierno no acometió en tiempo y forma, que es el tema de la minoridad con toda su complejidad. Y por supuesto que no me estoy refiriendo a la rebaja de la imputabilidad. Ni estás eludiendo la respuesta tampoco. No, tampoco, pero me parece... ¿Cuáles son las 2 o 3 patas que no están y que deberían estar? No, yo creo que aquí lo que tendría que haberse hecho antes es lo que finalmente terminamos acordando y el gobierno no empieza a ejecutar,
que es la creación del nuevo instituto, que apenas ha dado sus primeros pasos, y sobre todo la construcción de un nuevo establecimiento que sea efectivamente seguro, que sea efectivamente un ámbito de contención de los menores infractores. Aprobamos 15 millones de dólares en la última rendición de cuentas, que por lo tanto están vigentes desde el 1 de enero pasado. Estamos prácticamente en julio y no se ha puesto un solo ladrillo. Y todos sabemos que no... La complejidad o la totalidad del fenómeno de la delincuencia se vincula con la minoridad, pero sí una parte muy importante. Y sin embargo, ese tema evidentemente no ha sido... ¿De quién depende, por ejemplo, poner el primer ladrillo? ¿Del Poder Ejecutivo? Depende de la administración. Los recursos están aprobados en la rendición de cuentas, repito. Bueno, yo no he visto ni siquiera un llamado a licitación. A esta altura no sabemos bien si se va a construir un nuevo establecimiento o si se van a hacer mejoras o reformas en la Colonia Berro y en otras dependencias del INAU que están fuera de la Colonia Berro. Con respecto al incremento de penas para menores infractores, por ejemplo. Y allí hay, a mi juicio... ¿Cuál es tu opinión personal? No, yo lo comparto. Yo comparto el criterio de Jorge Larrañaga, que presentó proyectos en ese sentido. Yo creo que naturalmente hay que revisar los mínimos y los máximos. Hay que poner mínimos. Hoy el juez no tiene mínimos. Hoy no hay mínimos. Y creo que el máximo de 5 años es absolutamente exiguo. Coincido totalmente con lo que reclama el fiscal Subía, por ejemplo, en el sentido de que evidentemente la gravedad de los delitos, que se les llaman infracciones a la ley, bueno, obviamente generan una alarma pública y una demanda de contención de estos menores infractores y de que sean apartados de la sociedad cuando cometen los delitos más graves, que el Código de la Niñez no contempla, porque está referido a un escenario que no es el que tenemos en el Uruguay. Ahora, ese planteo y esa propuesta se da de bruces, antes que nada, con las propias definiciones ideológicas de los sectores del Frente Amplio. El ministro Lesker, que fue uno de los voceros del gobierno cuando se anunciaron todas estas medidas, en las últimas horas ha dicho que el tema de los máximos es un tema que está en debate, pero no en debate con la oposición. En la interna misma. En la interna del Frente Amplio, porque su propio partido, el Partido Socialista, es el primero que no está de acuerdo con subir los máximos. Para que no te vayas sin que algunos temas no estén arriba de la mesa, tema marihuana. Y el tema marihuana yo creo que es el fiel reflejo o el ejemplo palmario de que evidentemente lo que el gobierno pretende es, tirar gatos arriba de la mesa. La única explicación racional que yo le encuentro a eso es que se procura distraer la atención o cambiar el eje de la discusión. Porque si podemos por supuesto discutir seriamente si es conveniente o no legalizar la marihuana, yo creo que no, por cierto. Pero lo primero que tenemos que discutir es la idea del gobierno, que a mi juicio es una idea absolutamente inconsistente. Aquí aparece, digamos, el calificativo de la inconsistencia, porque el gobierno no tiene un proyecto para legalizar la marihuana. Lanzó la idea y después ingresó en un camino de contradicciones permanentes. Se habló de que vi ahí una noticia internacional, que se empezaba a plantar en septiembre, que se iban a plantar... Bueno, eso por un lado, no tenemos muy claro hasta este momento si el Estado va a cultivar, si el Estado va a comprar, si el Estado va a tercerizar el cultivo, si la distribución se va a hacer en las farmacias o se va a hacer en los clubes de consumidores. El presidente de la República habló de que iba a ser necesario presentar las colillas para poder tener derecho a comprar más. Yo creo que todo es realmente una gran improvisación con relación a un tema que además el gobierno incurre en una enorme contradicción. Yo traje este librito que fue editado hace poco más de un año por la Junta Nacional de Drogas, por la Presidencia de la República, de donde surgen todos los males y todos los perjuicios a la vida y a la salud que provoca el consumo de marihuana, de todas las drogas, pero entre ellas de la marihuana. Alteraciones psicológicas, psiquiátricas, neurológicas, posibilidad de generar crisis de pánico, depresión. ¿En esta misma administración? Todas las habidas y por... No, por supuesto que en esta misma administración, durante el gobierno del presidente Mujica, noviembre del 2010. Entonces, de eso a esto, evidentemente hay una enorme contradicción. Que el mismo Estado que alerta y se supone que va por el camino de prevenir y de combatir una droga que evidentemente no es una droga blanda, como por allí se dice, yo entiendo que es todo lo contrario, y que además todos los expertos, porque yo no soy experto en este tema, pero escucho a los expertos, visité hace un tiempo la clínica